En México hay 55.6 millones de personas trabajando, con 24.3 millones de personas representando al 43% en empleos formales, mientras que 31.3 millones de personas representando al 57% en empleos informales, siendo los profesionistas con un ingreso promedio mensual de 12,000 pesos, los que trabajan en empleos informales tienen un ingreso mensual de 15,000 pesos. Así es, los informales tienen un ingreso mayor que el profesionista. Entonces la pregunta es de nuevo, ¿para qué estudiar? Pero aquí en Marvino promovemos el estudio, así que va una pregunta más. ¿Cuáles son los cambios necesarios que se deben de hacer en los planes educativos? Puesto que es evidente que hasta el momento, hasta la actualidad, estos planes educativos han fracasado. No es posible que tengamos tantos empleos informales y que ganen más que un profesionista. ¿Cuáles son estos cambios que tenemos que hacer? Vamos a checarlos. Ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros. Ray Kroc. Muy buenos días, tardes o noches, querido escucha. Soy Víctor Ramírez. Bienvenidos a este tercer capítulo del proyecto Marvino Innovación Educativa. Recordando que el objetivo de este proyecto, el objetivo de Marvino, es desarrollar una mejor economía mediante un trabajo inteligente, lo que significa invertir menos horas en el trabajo y ganar más, construyendo un puente para recortar las distancias que hay entre la escuela, entre la universidad y la vida profesional, mejorando también la calidad de vida. En capítulos anteriores hemos analizado y hemos cuestionado la educación que se imparte en las universidades desde tradicionalmente hasta en la actualidad. Pero también hacemos propuestas y ofrecemos soluciones para lograr una mejor economía y mejorar el sistema. Porque analizar y cuestionar y quedarnos hasta ahí se vuelve una queja. Y no estamos aquí para quejarnos, estamos aquí para proponer y pasar a la acción. Para proponer y ofrecer herramientas y soluciones de una mejora en la economía, como así también en la vida profesional y en la vida de cada uno. Y teniendo en cuenta este par de datos muy importantes, este par de datos que da una realidad a México, a América Latina, de que el ingreso promedio mensual del mexicano, del profesionista, es de 12,000 pesos y que por otro lado, las empresas que nacen y los emprendedores que comienzan su camino en esta vida profesional, en esta vida de emprendurismo, se tiene que solo el 10% de las empresas pasan el primer año y solo el 5% de estas empresas llegan a vivir más de 5 años. Por otro lado, ahora tenemos un dato más. Resulta que hay más personas trabajando de manera informal y que ganan más, que acceden a mayores ingresos que el profesionista. Así es. Según el INEGI, 31.3 millones de personas están en el área informal, lo que significa que 31.3 millones de personas no pagan impuestos, lo que esto lleva a que hay 31.3 millones de personas que no contribuyen con el desarrollo de un país. Y no es tanto que sean tan culpables estas personas, sí, por el contrario, por el otro lado, estudian, son profesionistas, acceden a un sueldo promedio mensual de 12,000 pesos, mientras que no estudian y se mantienen en lo informal, acceden a un promedio mensual, a un ingreso de promedio mensual de 15,000 pesos, pues tampoco hay mucho que recriminarles. Yo considero más bien que el problema está de la raíz, hay que atacar el problema de la raíz, y es que en las universidades no nos preparan lo suficientes para ser un excelente empleado, como así también un excelente emprendedor, un excelente empleador, y que en conjunto con los empleados, con los empleadores, lleguemos a incrementar esta cifra de los 12,000 pesos como ingreso promedio mensual, como así también incrementar esta cifra que solo el 10% de las empresas logran pasar su primer año de vida. Es más fácil ser informal, es más fácil no pasar 5 años de estudio en la universidad y empezar a ganar, empezar a tener ingresos desde antes, no hasta los 22, 23 años después de haber terminado una carrera universitaria. Además también son 31.3 millones de personas que no acceden a un seguro médico, que no tienen cierta seguridad social. Y de nuevo se presenta esta pregunta incómoda. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar si resulta que como informal voy a ganar más, voy a tener menos obligaciones al no pagarle al fisco, al no pagar mis impuestos, al no tener un contador que me haga las declaraciones, al no tener que hacer facturas, al no tener que ofrecerle un seguro a mis trabajadores, al no tener que pagar miles y miles y miles de pesos en caso de que un empleado se comporte mal, un empleado no me haya servido, un empleado lo tenga que despedir o un empleado después de haberlo capacitado decida irse del negocio? Suena todo mucho más fácil ser informal. Pero
Así, siguiendo así, no vamos a lograr un mejor camino para el país, siendo México o siendo cualquier país de América Latina. Y nunca olvidar, ¿cómo olvidar a nuestros hermanos, a los mexicanos que se van a Estados Unidos, que cruzan la frontera, que arriesgan su vida y que mantienen a México? Estos mexicanos que con las remesas llegan a ser el ingreso número 1 en México. Cada año cruzan la frontera miles de mexicanos y en el 2019 ingresó al país 36.438 millones de dólares, habiendo más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Son 30 millones de mexicanos, pongámoslos en contexto. En Chile hay 17.5 millones de chilenos en Chile. En Uruguay hay 3.5 millones de uruguayos. En Ecuador hay 17.4 millones de habitantes. Y en Estados Unidos hay más de 30 millones de mexicanos. Son muchísimos que no encuentran las posibilidades de trabajar en México y prefieren irse a Estados Unidos a trabajar allá y mandar el dinero a sus familiares aquí en México. Alguna diferencia debe de haber entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y América Latina, que en Estados Unidos sí hay oportunidades de trabajo, inclusive sin haber estudiado una carrera universitaria. Tantos mexicanos, tantos latinos que se van a Estados Unidos y mandan el dinero en remesas a sus países de destino. Será un tema que hablaremos más adelante en otro capítulo. ¿Cómo es posible que lo que hace Estados Unidos para que tengan la gran economía, para que tengan a los grandes deportistas, para que tengan a los grandes estudiantes? Aunque también, aclarando y poniendo en ese mismo contexto, grandes personajes, como ya hemos visto en el capítulo 1, Steve Jobs, Bill Gates, el fundador de Dell, son personajes que no terminaron la universidad y aún así han tenido un gran éxito económico y profesional. Cuestionemos, si con estos números estadísticos que evidencian las fallas en el sistema educacional, ¿no valdría la pena hacer algún ajuste en el sistema, en el plan educativo? Si miles de mexicanos cruzan la frontera para tener mayores oportunidades en Estados Unidos, ¿no vale la pena analizar qué está pasando en México y en América Latina y ofrecer soluciones, ofrecer un plan, ofrecer oportunidades a todos los mexicanos para que se queden aquí, para que trabajen de manera formal? Todos paguemos impuestos y todos contribuyamos al crecimiento de nuestras familias y del país. Si solo el 10% de las empresas que nacen pasan su primer año, no es necesario hacer un cambio o implementar algún sistema que también nos enseñe, que también nos capacite para emprender y así tener una vida digna, ofreciendo un salario digno mayor a los 12,000 pesos como promedio mensual, y también tener un sueldo digno el emprendedor y que no sea un autoempleado y se convierta en un empresario, que se convierta en un director general. Si solo es el 10% de las empresas que nacen que pasan su primer año, ¿cómo podemos esperar que tengamos un ingreso promedio mensual mayor a los 12,000 pesos del profesionista? Si las empresas solamente duran un año, apenas están viendo cómo hacer sus procedimientos, sus análisis, sus ingresos, sus egresos, su economía, sus finanzas, sus ventas, el control de calidad. ¿Cómo podemos hacer para que tengamos un mayor ingreso mensual a los 12,000 pesos? ¿No es evidente que tenemos que hacer un cambio en los planes educativos, o que haya una escuela para el emprendedurismo, o que haya una motivación, o que el gobierno, en apoyo con las universidades, en convenio, se logre algún plan que nos apoye a los empresarios, a los emprendedores a desarrollarnos de manera exitosa? Si queremos que nuestros estudiantes, cuando sean empleados, generen los recursos suficientes y tengan un ingreso mensual promedio mayor a los 12,000 pesos, y que mayor a los 12,000, a los 15,000, a los 20,000 pesos por hora, ¿no será necesario prepararlos de manera eficiente para que puedan aportar en su trabajo y le den las soluciones a su empleador y a los proyectos que demandan en su negocio? Y que estos estudiantes puedan ofrecerle garantía al empleador, la garantía de que van a poder rendir en sus empleos y en sus proyectos, para así poder aumentar el promedio de vida de las empresas que van haciendo y que pasen así al menos el primer año y luego el segundo y luego el tercero. Otro dato, el promedio de horas trabajadas a la semana en México es de 43.3 horas según el INEGI, y solo se alcanza para ganar 12,000 pesos mensuales. ¿No se debe capacitar entonces al estudiante para que trabaje de manera inteligente y no trabaje de manera dura? Porque un trabajo inteligente consiste en invertir al máximo tu capacidad en pocas horas de trabajo, y un trabajo duro consiste en trabajar horas y horas sin obtener el resultado esperado de un trabajo inteligente. Es común que en las escuelas le soliciten al estudiante realizar prácticas profesionales para que adquieran experiencia. Pero ¿cómo es posible que puedan adquirir una buena experiencia si solo el 10% de las empresas logran pasar su primer año?
¿No estarían adquiriendo más bien experiencia ineficiente? Cuando lo que se requiere es adquirir experiencia eficiente, la experiencia de los procesos, la experiencia de cómo evaluar los resultados, la experiencia de cómo medir el resultado de cada trabajador, cómo apoyar, cómo capacitar a esos trabajadores, cómo orientarlos hacia el éxito. Y otra pregunta, ¿por qué las escuelas, por qué las universidades se deslindan de esa responsabilidad de preparar al estudiante y mandan al estudiante a las empresas para que adquieran esa práctica profesional, para que adquieran esa experiencia? No es que las universidades deben de capacitar al estudiante para que den las soluciones ya en el trabajo. ¿Por qué le dejan esa responsabilidad al empresario? ¿Por qué le dejan esa responsabilidad al emprendedor? Porque para eso se estudia, ¿no? Para eso vamos a la universidad, para que nos preparen para la vida profesional, para adquirir conocimientos que nos permitan vivir de ellos, vivir dignamente de nuestros conocimientos que hemos adquirido, nuestros conocimientos organizados que así nos ha dado la universidad, para vivir de manera digna y no solo sobrevivir. Y no es que sea del todo malo que las escuelas les soliciten a los estudiantes que hagan prácticas profesionales. Yo misma sí he contratado personal, primero siendo practicantes, los evalúo, los capacito, veo su rendimiento y si van dando las herramientas y si van dando las soluciones a nuestras necesidades en el trabajo, es ahí a esos ingenieros ya egresados que los contratamos. Es una buena herramienta, funciona bien. Pero el punto es de que también las universidades deben de tomarse esa responsabilidad de capacitar al estudiante y no que sea el emprendedor, el empresario, quien tenga que capacitar al estudiante para que pueda rendir en el trabajo. ¿No sería conveniente que los profesores de las universidades tuvieran experiencia profesional y puedan transmitir de manera exacta y certera los conocimientos que se requieren en la vida profesional a los estudiantes? A cambio de eso, en las escuelas, las universidades solicitan que los maestros se capaciten de manera técnica, que estudien un nivel superior en el que imparten clases. Si están impartiendo clases en las universidades, se les solicita que tengan un nivel de maestría. Si están impartiendo clases en una maestría, se les solicita que tenga un nivel de doctorado. Y está bien, es perfecto, es muy bueno eso, pero sin caer 100% a lo técnico y olvidarnos de lo que es la vida profesional. Sin caer en la adquisición de conocimientos, sin un enfoque práctico, sin ver para qué estamos estudiando, sin ver para qué estamos en la universidad, sin analizar por qué los estudiantes están ahí en las universidades. Cabe aclarar que necesitamos al 100% a estos personajes, a estos grandes estudiantes que van a estudiar la maestría, el doctorado, el postdoctorado, y que ellos son los que nos dan la pauta, las leyes, la ciencia para todas las ingenierías, para todo el ámbito profesional. Dependemos de ello al 100%. Pero no caigamos en ese desequilibrio, hay que darle un equilibrio a todo, hay que tener ciertas armas en lo técnico como también ciertas armas en lo profesional. ¿No sería conveniente bajo este equilibrio tener algún 60% de profesores altamente capacitados con maestría, con doctorado y un 40% de los profesores con experiencia profesional, pero que vayan a dar esta experiencia profesional a las aulas, a las clases, no que imparten el mismo tipo de materias o el mismo tipo de temario que tiene ciertas materias con profesores tan destacados estudiando maestría y doctorado? Empecemos entonces a proponer, ya que como hemos dicho estamos aquí para analizar y cuestionar, pero sobre todo para proponer y para pasar a la acción. Primera propuesta. Propongo que cierto porcentaje de los maestros que imparten clases en las universidades se dediquen también a la vida profesional. Propongo también que a los alumnos se les imparta clases en todas las áreas, en todos los ámbitos de su vida profesional. Y claro está, que estas clases sean impartidas por maestros que se dediquen a la vida profesional. Propongo que estas clases que se deban de impartir a todo alumno que necesitan para su vida profesional sean ventas, finanzas, recursos humanos, ética, impuestos, IMSS, contabilidad, planeación, administración, emprendimiento, sindicatos, fianzas, marketing, ventas, deportes, créditos, seguros, inversiones, grit, liderazgo, saber hablar, saber comunicarse y todas estas materias impartidas desde un punto de vista tanto para el empleado como para el empleador. Cada empleado debe de saber los derechos que tiene y las obligaciones que tiene, lo mismo que el empleador. El seguro, los impuestos, la contabilidad que debe de llevar cada uno, cuánto paga cada uno de impuestos, tanto el empleado como el emprendedor, cómo le hace, cómo al comenzar un emprendedor, qué hace, qué debe de hacer para pagar los impuestos del empleado y de la empresa. Estas son las materias que yo propongo, que yo considero se deben de impartir sí o sí en las universidades o en un plan específico para que nos capaciten hacia la vida profesional, tanto si eres, insisto, empleado o empleador.
pero muchas de estas materias se imparten en las universidades, pero no me refiero desde un punto de vista técnico, no me refiero a que si voy a recibir la materia del derecho laboral, pues que me enseñen qué es derecho, sino que me enseñen qué es lo que necesito saber, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos, en qué consiste un contrato, qué tengo que hacer cuando me voy a presentar ante una entrevista, qué tengo que hacer, qué contrato le debo de otorgar a mi empleado cuando estoy en una entrevista y decido contratarlo. Ese enfoque práctico no es por conocer lo que es el derecho, no es por conocer lo que es la contabilidad, sino lo que debo de saber para ponerlo en práctica. Lo que debo de saber, lo que le debo de saber consultar y solicitar al contador, lo que me debe de entregar un contador, más o menos saber cuánto me cuesta el IMSS, cuánto le cuesta a mi jefe pagarme el IMSS, cuánto estoy ganando en total y cuánto estoy percibiendo, cuánto se va de impuestos, cuánto de IMSS, cuánto de Infonavit, cuándo puedo acceder a un crédito por medio de Infonavit, cómo administrar nuestros recursos, tanto económicos como intangibles, nuestras ganancias, cuándo comprar, cuándo no comprar, cuándo rentar, cuándo solicitar un crédito. Estas son las partes esenciales de la vida profesional, las decisiones que se deben de tomar en cuenta para llegar hacia el éxito profesional. En mi caso, por ejemplo, llevé la materia de contabilidad en la universidad con un excelente maestro, me gustó mucho esa clase, aprendí o creía haber aprendido todo lo que el maestro nos impartía, sin embargo no estaba enfocada 100% a lo práctico, 100% a lo profesional. Tanto es así que nunca vi nada de contabilidad cuando era un empleado y nunca pude aplicar o nunca tuve que aplicar esos conocimientos que adquirí en la universidad en la vida práctica cuando constituí al despacho de cálculo estructural que tengo. Son otras muy diferentes las áreas de conocimiento, son otras muy diferentes los conocimientos que adquirí con esta experiencia ya de 5 años que tengo en la contabilidad a lo que aprendí en la universidad con mi maestro. Ventas. Hablemos un poco de ventas. De nada nos sirve tener todo el conocimiento técnico de cualquier área, servicio o producto si no logramos venderlo y por ende vivir de ello, vivir de estos conocimientos y de estos productos que podemos desarrollar y vender. ¿De qué le sirve al alumno estudioso, disciplinado, aquel que ha logrado excelentes calificaciones si no es capaz de saber ofrecer sus servicios, sus conocimientos ante un posible empleador? Y termina consiguiendo un trabajo inferior al que este alumno esperaba. Para el emprendedor, para el empresario, ¿de qué le sirve tener un excelente producto, un excelente servicio si no sabe cómo venderlo, si no sabe cómo ofrecerlo, si no sabe qué garantías le debe de dar a sus clientes para que ellos decidan contratarlo y comprar sus productos? ¿Cómo saber qué promociones y cuándo aplicar ciertas promociones, ciertos descuentos hacia sus clientes para que le pueda ganar a su competencia por méritos propios y no se termine consumiendo el negocio? Si es que en alguna ocasión llegó a ser negocio, por más producto estrella que hayas tenido. Y todos estos temas que he hablado de venta, de marketing, de economía, de contabilidad, de IMSS, de impuestos, de finanzas, de créditos, todo esto van de la mano, todos interactúan unos con otros. Ventas se combina directamente con marketing, que no es lo mismo, que no son los mismos departamentos. Marketing tiene la función de ayudar a las ventas, mas no son los responsables de las ventas. Y me refiero al marketing actual, no al marketing tradicional o no al marketing de hace más de 20 años. Todo estudiante debe de saber y debe de entender cómo en la vida actual, cómo ahora por medio del internet, por medio de las redes sociales, se puede ser cada uno su propia estrella. Antes solamente grandes deportistas, grandes estrellas llegaban a la televisión y la televisión era la gran caja que movía la economía, que promovía los negocios, que promovía las marcas y las empresas. Ahora cada uno puede llegar a hacer su propia marca, su propio camino. Si te gusta cantar y quieres ser cantante, ya no dependes 100% de algún promotor, de hacerle el favor a alguien. Tú solo puedes hacerte tu propio camino con gran éxito. Para eso están las redes sociales. Si cantas bien y tienes la dedicación, el esfuerzo, la inquietud, las ganas, el entusiasmo, la disciplina, puedes llegar a ser un gran cantante. O no que no lo seas, sino que tengas éxito a ser cantante, que puedas vivir de ello de manera digna. Puedes grabarte en YouTube y poco a poco, con entusiasmo y con disciplina y con continuidad, puedes hacerte un camino, puedes ser la estrella en tu propio medio. No necesitas ahora ya una televisión, a una radio, si bien aún siguen ayudando, aún funcionan, pero con las redes sociales, con la vida actual, con el mundo actual, puedes llegar a ser tu propia estrella. Y esto pasa en cualquier ámbito, en cualquier área, en cualquier servicio o producto que ofrezcas. Puedes llegar mediante las redes sociales a transmitir tus servicios y o productos. Puedes explicarle al cliente en qué consiste y qué soluciones le ofreces al cliente. Puedes llegar, tienes mucho más alcance, tienes a todo el país, tienes a todo el mundo conectado para ofrecer tus servicios.
Y algo muy importante, también, sin una gran inversión. Puedes hacer tu propio canal, puedes desarrollar tu propia imagen sin invertir tanto al inicio. No cuesta más que tengas el servicio de internet, a lo mejor alguna cámara, alguna computadora, cosa que ya cualquier persona la tiene. Entonces, si ya tienes esas herramientas, hay que utilizarlas. Solo basta las ideas claras, los conocimientos que has adquirido, que se organicen con base, dedicación y grit. Grit es un tema que hablaremos más adelante, muy importante en nuestra vida, para que puedas llegar al éxito. Planeación, otra área muy importante en la vida profesional. Planeación en tu vida diaria, planeación en tu vida laboral, planeación en tu empresa, con tus compañeros, en cualquier proyecto. La planeación es algo muy importante y muy complejo, o al menos es complejo puesto que nunca nos enseñan cómo es una buena planeación y cómo es una mala planeación. A través de la experiencia vamos adquiriendo ciertos conocimientos de qué funciona y qué no funciona. Debemos de planear y realizar procedimientos que nos lleven a nuestros objetivos personales, como también objetivos del equipo y de la empresa en la cual trabajamos. Con una buena planeación puedes desarrollar tu crecimiento y planear tu crecimiento. Importante de no confundir, tu empresario, que el crecimiento no significa crecer en tamaño, significa crecer en utilidades, tener más dinero, tener más riqueza. El crecimiento no significa tener más personal, tener más trabajo y ganar menos. Eso no es crecimiento. Crecimiento es tener mayores utilidades. Y la mayoría de las veces se logra optimizando los procesos, capacitando al personal, trabajar menos, haciendo más. Que si vas a aumentar los gastos, que sea por cada peso que estés gastando de más, se inviertan y te retribuya más de $1 por cada peso que estés invirtiendo. Para el trabajador, para el empleado, ¿sabes cómo planear tus objetivos, tus destinos, tu camino, tu planeación, tus procesos? ¿Sabes realmente cuál es tu objetivo? Porque si no tienes un objetivo claro, ahora a tus 25, a tus 30, 35, 40, 50 años, nunca llegarás a un éxito, puesto que ni siquiera sabes hacia dónde vas. ¿Tienes claro cuándo quieres jubilarte? ¿Qué te gusta? ¿Viajar? ¿Carros? ¿Casas? ¿Comer? ¿Ropa? ¿Fiesta? ¿Tienes el plan elaborado para obtener estos gustos que tienes sin poner en riesgo tu actividad financiera? Sin poner en riesgo tu economía, asegurando tus gastos básicos y estar protegido ante las crisis y enfermedades. Además, desde ya estar ahorrando e invirtiendo para tu jubilación. Ya aparecieron otras combinaciones de los temas que deben de implementarse según propongo en los planes educativos. Materias como finanzas e inversiones. Finanzas es tan importante para las empresas como la gasolina para los vehículos. De nada nos sirve tener a la empresa si no tenemos el flujo para operarla. De nada nos sirve ganar un excelente sueldo si no sabemos hacer un análisis financiero y administrarlo. Es muy común que nuestros egresos sean mayores que nuestros ingresos. Esto es muy común en las personas que no tenemos cierta formación o cierta experiencia en la administración del capital. Cada que ganamos más, queremos acceder a mayores lujos, cuando ni siquiera tenemos $1 ahorrado. Inversionistas que llegan a las empresas, los créditos a los cuales accedemos, son muy riesgosos si no tenemos el correcto plan que debemos de hacer con ese dinero, y además debemos pagarlo con intereses. Más nos vale que ese dinero que hayamos solicitado a los inversionistas o a un crédito, cada peso que de ese crédito, de esas inversiones, hayan llegado a nuestras empresas, a nuestras manos, le saquemos el fruto de cada peso que ha ingresado. Porque además, recordar, debemos de pagar los intereses de eso. Porque recordando que el crecimiento no siempre es en tamaño, sino en ganar más, tener una mayor utilidad. Y tener el dinero extra casi siempre es para crecer en tamaño. Y podemos caer en la trampa de volvernos esclavos del inversionista o de los créditos. Y tengamos que estar pague impuestos hasta que llegue un momento en que nos consumen y nos absorben por completo y se quedan con la empresa o se quiebra la empresa. Contabilidad, impuestos, seguro social, sindicato, son temas y obligaciones que tiene el empleador hacia sus trabajadores y hacia el país, y que si no los estudias y no los entiendes su funcionamiento, te consumen todo el flujo de tu empresa. Se lo digo por experiencia propia, que he tenido que pagar millones de pesos extras a los que pude haber pagado por no haber entendido estos temas, por no haber estudiado estos temas, o por pensar que el contador hacía su trabajo, que el abogado hacía su trabajo, y que todos hacían su trabajo, pero el responsable soy yo. Y nunca pude, y nunca analicé, y nunca entendí lo que repercutía no hacer mis análisis. Haciendo los análisis logras pagar menos impuestos.
Sí, repito, pagar menos impuestos. Y no me refiero a evadir impuestos, me refiero a pagar los impuestos de manera inteligente. Me refiero que en vez de contratar a más y más y más personal, crecer en tamaño y no en utilidad, porque eso es lo que nos lleva. Crecemos en tamaño, pero en contratar más y más personal me lleva un mayor consumo de tiempo, me lleva a que tengo que pagar más impuestos, me lleva a que tengo que pagar mayor el seguro social, mayor IMSS, mayor Infonavit, etcétera. Pero son tantas las personas que llegan a ser que ni siquiera las puedo controlar y no puedo capacitar a todas y no puedo sacarle el máximo rendimiento a todas y el negocio se va estancando, los resultados se van estancando o van decayendo. Por ello me refiero a que haber hecho eso me llevó a pagar más impuestos, cuando lo que debía haber hecho o lo que todos debemos de hacer es capacitar con el tiempo correcto, con el tiempo justo, ni más ni menos, capacitar de manera correcta a cada trabajador, a cada empleado, que cada empleado que esté ahí, que cada empleado que nos esté apoyando en el negocio nos otorgue beneficios económicos, nos otorgue al menos 3 o 4 veces el sueldo que le pagamos, incluyendo los impuestos y el seguro social que le estamos pagando. Y eso es crecer en utilidad, eso es crecer de manera inteligente y no en tamaño. El contratar por contratar y por contratar más y más nos lleva a mayores impuestos, a mayores responsabilidades, a menor control y a un menor rendimiento. Y resulta que estamos trabajando de manera duro y no de manera inteligente. Trabajar de manera inteligente consiste entonces en capacitar a cada trabajador, en poner en su área de máximo rendimiento a cada persona para que todos en conjunto, en equipo, hagamos el mayor trabajo en el menor tiempo posible, trabajando de manera inteligente. Porque más vale un trabajador capacitado, un trabajador con experiencia, que 5 trabajadores inexpertos que debemos de estar detrás de ellos para que medio hagan su trabajo. Recursos humanos, ética, manejo de personal, temple, virtudes necesarias para el desarrollo del crecimiento personal y profesional, con una excelente comunicación, viendo por el bien de todos, que de esta manera se puede resumir el concepto de ética, que en otras palabras es no involucrarte en ningún negocio que no beneficie a todos, porque si no tarde o temprano terminará por ser un fracaso el negocio. Así pues, a todos tus trabajadores debes de hacer que rindan y que ellos les toque un beneficio directo, un porcentaje de esas ganancias que con su trabajo logran. Imagina que las empresas imparten esa materia de manera profesional e imagina que existe un proyecto en el que tú junto con tus compañeros de clases tengan que hacer un proyecto de crear una empresa estando en la escuela, una empresa que forme parte de la escuela y que genere ganancias. Sé que hay carreras de negocios, de finanzas que sí pueden hacer este ejercicio, pero imagina otras carreras, ingeniería civil, arquitectura, ingeniería mecánica, cualquier otra profesión. Por ejemplo, en ingeniería civil, imagina que con una inversión de 5,000 pesos de cada compañero tuyo, de cada equipo, tengan que lograr un negocio de al menos 10 veces la inversión original. Y que el equipo que mayor ganancia tenga sea el equipo que saque 100 en esa materia, en ese proyecto. Y así el segundo saque 90, el tercero saque 80. Como pasa en la vida profesional. Si no eres el mejor, no ganas el proyecto, no vendes tu producto. Así es como funcionan las cosas en la realidad. Ahora, hagamos este proyecto o que exista este proyecto en las universidades, una materia en el que tengas que hacer un proyecto profesional, en el que tengas que constituir una empresa, en el que tengas que hacer una marca, en el que tengas que vender, en el que tengas que conseguir a los clientes, en el que tengas que conseguir esta inversión, en el que tengas que desarrollar a un equipo de trabajo que junto con tus compañeros lo pueden hacer. Y otra ventaja de esto es de que vas a tener tus ganancias. Además de haber pasado esa materia, vas a tener tus propias ganancias y la posibilidad de seguir con ese negocio bajo la tutela, en la clase al menos, en la universidad al menos, de los profesores con esa experiencia necesaria para que tú te vayas orientando de manera eficiente en la vida profesional. Se estaría generando empleos, economía, pago de impuestos, un gran avance para el país, que todas las universidades tengan esta materia y que promuevan así la economía y la experiencia profesional. ¿Qué proyectos pueden ser en la ingeniería civil? Mecánica de suelos, por ejemplo. Las universidades es común que tengan un laboratorio de suelos. Pueden los alumnos desarrollar una marca, pueden llegar a acuerdos con ese laboratorio de la universidad, pueden rentarlo, pueden dedicarse a la generación de la marca, a la generación de clientes, a la venta de esos servicios y hacer una logística y dinámica correcta para llevar este proyecto a buen puerto. Otras opciones: construcción de casas pequeñas. Puedes iniciar con casas pequeñas y así ir adquiriendo la experiencia bajo la tutela, insisto, de los maestros. Servicios de cálculo estructural, desarrollo de aplicaciones para la venta de materiales, despacho de estimaciones, dibujo, en fin, hay muchas opciones. Se nos pueden ocurrir muchas otras ideas más. Bien, pues aquí mis cuestionamientos hacia las materias que se imparten actualmente en las universidades y las que no.
También mis propuestas para mejorar el crecimiento en la economía y por ende en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, poco puedo hacer yo, poco puedo intervenir yo en los cambios de los planes educativos de las universidades. Esto es algo que les corresponde a las universidades mismas. Pero no me quedo aquí, no me quedo en analizar, en cuestionar y en proponer. Paso a la acción, puesto que mis creencias y mis convicciones son estas, de cómo podría yo crear una mejor economía para el país y que también pueda yo intervenir en la economía de otros países sería algo genial. Por ello, he trabajado durante mucho tiempo en la organización de los conocimientos para transmitirlos de manera eficiente y que te puedan aportar a ti un crecimiento personal y profesional, un incremento en tu sueldo, en tus ventas, en tus ingresos, como así una mejor calidad de vida. Te invito entonces a que nos visites en nuestra plataforma marvino.org, en la que puedes encontrar contenido y clases orientadas al éxito profesional, a la formación laboral, orientadas como te he expuesto en este capítulo. Como por ejemplo, si eres un recién egresado y estás por buscar, solicitar y encontrar tu primer trabajo, en Marvino encuentras la materia de Derecho Laboral, en la que te explica lo que debes de saber en tu primer trabajo, como así también en cualquier trabajo que vayas a tener en tu vida profesional. Tus derechos y tus obligaciones, el contrato, qué es lo que te debe de ofrecer lo que va a ser tu jefe, tu empleador, cuáles son tus obligaciones, en qué debes de ser responsable, qué te debe de ofrecer tu jefe, cuáles son sus derechos de tu jefe y sus obligaciones, qué pasa si no te ofrecen contrato, qué pasa si no te dice que estás bajo prueba, ¿sabes cuáles son los contratos a prueba permitidos que existen ante la ley? ¿Cuántos contratos a prueba puedes tener? ¿Después de cuántos o después de cuánto tiempo puedes acceder al puesto de manera definitiva? Tu seguro social. ¿Qué pasa si te enfermas un día? ¿Qué pasa si tienes un accidente rumbo al trabajo? ¿Qué pasa si te accidentas en el trabajo? ¿Qué pasa si te sientes mal en el trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a acudir? ¿Qué pasa si tu jefe no te paga una quincena? O parte de la quincena, o no te paga la quincena completa. ¿Qué pasa si te debe una quincena, 2 quincenas? ¿Cuándo tienes derecho a vacaciones? ¿Cuántos días al año tienes derecho a vacaciones? O del otro lado de la tortilla, como dijeran los mexicanos, eres un emprendedor y estás por contratar a tus primeros trabajadores. ¿Qué debes de saber? ¿Cómo los vas a contratar? ¿Qué contrato le vas a dar? ¿Tienes que auxiliarte con un abogado laboral o tú puedes hacerlo solo? ¿Cómo lo vas a dar de alta ante el IMSS, ante el Seguro Social? ¿De quién depende? ¿Del abogado laboral o del contador? Los contratos para tus trabajadores, ¿los puedes hacer tú? ¿O 1000 veces mejor que los haga un abogado especializado en el tema? ¿Cuáles son tus derechos y tus obligaciones? ¿Qué pasa si un trabajador no rinde en el trabajo? ¿Qué pasa si el trabajador tiene una mala actitud y así lo pasa a sus compañeros? ¿Cómo lo vas a dar de baja? ¿Lo tienes que dar de baja? ¿Lo puedes hacer tú solo? ¿Tienes que hablarle al abogado laboral? ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo? ¿Se puede negociar con el trabajador? En esta misma materia que te comento de derecho laboral, a ti emprendedor, a ti empresario, se te explica qué tienes que hacer para contratar a una persona, cuándo le vas a dar un contrato de prueba y cuándo no. ¿Qué pasa si le diste un contrato de prueba y no te convenció? Simplemente le dices que no pasó la prueba y punto. Tienes que terminar su contrato, tienes que darle un finiquito, tienes que darle algo. ¿O qué pasa si sí te convenció? ¿Cómo se convierte ese contrato de prueba en un contrato ya definitivo? ¿Qué más tienes que hacer? Se te explica también a ti empleado o emprendedor lo que pasa, lo que se puede hacer en caso de una crisis, tanto una crisis como ahora la pandemia, cómo actuar, o tener una crisis de propio negocio, cuando tiene que haber un recorte de personal porque así son las circunstancias y así es el nuevo análisis y el nuevo camino a seguir. ¿Qué tiene que ser el empleado? ¿Y qué tiene que ser el emprendedor, el empresario? ¿Cómo llegan a un acuerdo? ¿A qué tiene derecho uno? ¿A qué tiene el derecho el otro? ¿Cuáles son las obligaciones de cada uno? ¿Ya tienes tu reglamento de trabajo, tú empresario, tú emprendedor? Sí, ese reglamento que debe de ser oficial, que debe de estar dado de alta en el Seguro Social. En este curso se te explica pues todos estos puntos que aquí he expuesto y muchos otros puntos más. Y ojo, hasta aquí, todos estos puntos que he explicado, que he detallado, son desde el punto de vista general, desde el punto de vista si eres un abogado, desde el punto de vista si eres un administrador, si eres un ingeniero en mecánica, si eres un arquitecto, si eres un ingeniero civil. No importa si te dedicas o no a la construcción, en marvino.org puedes encontrar este contenido especializado también para la formación laboral y podamos llegar así en conjunto, en equipo, y podamos lograr este objetivo de tener un incremento en la economía y en la calidad de vida de todas las personas. También nos metemos a detalle en otra materia del mismo tema del derecho laboral, pero especializada en lo que es la construcción, en los contratos de obra, en el CIROP, en casos reales como en los accidentes y penosamente fallecimientos en la construcción. ¿Qué hacer cuando se accidenta un trabajador? ¿O qué hacer cuando se accidenta adrede?
Sí, adrede. Me ha tocado saber, he tenido experiencia de compañeros que sus trabajadores se accidentan adrede para pedir la incapacidad y dejar de laborar por algunos días y que estén recibiendo su sueldo. Bien, aquí este ejemplo de lo que encontrarás en este video del derecho laboral, pero también como este video, como este contenido que podrás encontrar en marvino.org del derecho laboral, hay otros videos, hay otras materias que puedes visualizar como son créditos, finanzas, sindicatos, fianzas, impuestos, seguros, y dependiendo de qué momento escuches este contenido, este capítulo, pues estamos generando contenido constantemente. Bueno, para terminar, concluyendo de este capítulo, ¿qué es lo que vimos, qué es lo que hablamos en este capítulo? Es que tenemos más empleo informal en México y con un mayor sueldo que los empleos formales, que los profesionistas ganan menos que aquellos que no han estudiado y que trabajan de manera informal. Checamos también, estudiamos y propusimos todo el área que debemos de implementar en una universidad, como son el área de ventas, de impuestos, de IMSS, de fianzas, de seguros, de créditos, etcétera, que nos van a servir para la formación laboral. Como así también pasamos a la acción y ponemos ante ustedes las herramientas en marvino.org que puedes adquirir para tu crecimiento personal como profesional, tu crecimiento en los ingresos y tu calidad de vida. Visítanos además de nuestra plataforma marvino.org, también en las redes sociales. Nos encuentras como Marvino Innovación Educativa en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram. Y recuerda que analizar, cuestionar, proponer, ofrecer soluciones para una mejor economía y una mejor calidad de vida es nuestra misión.